Amigos, en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la libertad de expresión como un derecho humano reconocido internacionalmente y que es parte de los criterios principales para medir qué tan libre es un país. Nos acompañan en el piso aquí junto a mí el doctor Miguel Don Gil, doctor en historia, asiduo invitado a este programa durante un tiempo por vía Zoom por su estadía en Madrid, pero hoy lo tenemos con nosotros en Santo Domingo. También nos acompaña hoy vía Zoom otro invitado asiduo, el doctor Manuel Ramón Vázquez Perrota, abogado y escritor y director de la oficina Vázquez Perrota. Bienvenidos a los dos. Amigos, parte del desarrollo, hola Manuel Ramón. Hola Mónica. Hola Miguel. Bueno amigos, parte del desarrollo y el crecimiento de la humanidad se lo debemos en parte al intercambio de ideas y de conocimientos. Y para este libre tránsito de la información es fundamental esta libertad de expresión, es fundamental. Entonces, tenemos en este momento este programa hablando justamente de que no solamente es importante esta libertad de expresión, sino que también debe de tener límites. Ahora más, pues, entre las noticias falsas, llamadas fake news, entre personas también que trastuecan. O sea que hay un límite, como en todo, hay un equilibrio entre lo que es la verdadera libertad de expresión para lo que es el desarrollo de la humanidad y lo que es, pues, cuando esto se desborda. Vamos a comenzar hablando, pues, cuáles son esos límites de la libertad de expresión en este mundo, como digo yo, ya informático, donde también hay abusos. Comencemos con Miguel Don Gil, que está aquí en el estudio. Bienvenido al país de nuevo, Miguel. Bueno, yo soy hispano-dominicano. Ya lo creo. A mí me parece muy interesante y por eso te sugerí este tema de la libertad de expresión, porque es algo muy necesario en cualquier sociedad actual, en cualquier democracia, pero realmente yo creo que en las últimas décadas no se reflexiona lo suficiente sobre qué es realmente la libertad de expresión. Y dado que últimamente hay tanta aluvión de noticias, de conflictos internacionales, etcétera, creo que es interesante reflexionar sobre la libertad de expresión. Entonces, para ubicarnos y haciendo una definición muy sencilla para que el público lo entienda, la libertad de expresión sería la libertad que tiene el individuo o un colectivo de personas de expresar su opinión o sus ideas sobre cualquier tema, sin que por ello sea ni perseguido, ni encarcelado, ni represaliado. Y este matiz es muy importante porque para que se genere debate en la sociedad, para que se produzcan cambios, también para que haya supervisión de los sistemas de gobierno, de las democracias, es necesario que los ciudadanos puedan opinar y sin que por ello vayan a ser ni encarcelados ni otras cosas, que es lo que pasa, por ejemplo, en las dictaduras. Entonces, bajo este enfoque es sobre el que hay que proyectar lo que es la libertad de expresión. Y luego hablabas tú muy bien de que hay límites a la libertad de expresión, debe haberlos. Este es un debate interesante, porque la libertad de expresión, en principio, no, se concibe que no debe tener límite. Hombre, sí que hay unos límites, que es lo que atentan con otros límites del derecho. Estaría el derecho al honor. Es decir, si alguien inventa un embuste sobre ti, no, yo te vi el otro día por la noche de fiesta y tú no estuviste de fiesta, tú tienes el derecho al honor de que eso es una mentira, porque no es así. Luego está el derecho a la privacidad. Todos tenemos una vida privada, aunque luego haya personas que tengan una vida pública. La vida privada se debe respetar. Entonces, ahí sí que esos son límites, ¿no? Y luego, bueno, hay otros límites, por ejemplo, pues lógicamente, todo lo que tenga que ver con obscenidades, con pornografía, todo eso, hay unos límites que no se pueden pasar. O el derecho a la infancia, a respetar que los menores pues, no salgan en los medios, etc. Estos son los límites necesarios o más básicos, pero yo entiendo que a partir de ahí no debe haber ningún límite. Por ejemplo, en la democracia, sí, que se supone que una democracia es donde hay libertad, la libertad del ciudadano, la libertad de expresión, la libertad de acción, de asociación, es fundamental.
para decir que vivimos en democracia. Entonces, ¿hasta qué punto en la democracia debe haber una total libertad de expresión? Y después vamos a tener la opinión del abogado. ¿Es bueno que haya libertad total de expresión en una democracia? Sintetizando mucho, sí. Pero lógicamente la libertad de expresión es un derecho, pero también tiene unas obligaciones. Si uno se expresa con rigor, con fundamento o dando su opinión en hechos, nunca va a haber un problema. El problema es cuando uno dice cualquier cosa, pero o está basada en una mentira, o atenta contra el derecho de la otra persona, ahí está el problema. Por eso yo creo que es muy interesante, yo que vengo siempre del ámbito de la historia y de la educación, inculcar en la educación lo que es informarse, lo que es saber hacer una crítica documental, o sea, una crítica de un texto escrito, o también saber discernir qué noticias pues son ciertas o no, o uno sacar sus propias conclusiones viendo diferentes canales de televisión. Medios, fundamental. Entonces, si se cultiva desde el punto de vista de la educación lo que es auténticamente la libertad de expresión, nunca se van a saltar los límites. El problema es que hoy en día no hay esta formación y no se inculca la lectura, ni saber analizar un texto, ni las fuentes. Ese es, yo creo, el gran problema. Las fuentes son fundamentales y consultar varias fuentes. Entonces le pregunto a Manuel Ramón Vázquez Perrota, tú como abogado, Manuel Ramón, y que has trabajado en este tipo de documentos, incluso has escrito libros de comunicación y de virtualidad, ¿hasta qué punto la libertad de expresión es un derecho humano cuando se pierde? Y en gobiernos dictatoriales, bueno, podríamos mencionar el caso de Venezuela, donde se cuarta la libertad de expresión y otros países también, y también desde el mismo gobierno a veces se dice cosas que no son ciertas. Bueno, ante todo un saludo a toda tu teleaudiencia. Y fíjate, el programa de hoy es importante y oportuno, las dos cosas. La gente da por un hecho muchos de los derechos trascendentales que tiene y que lo vive día a día, y como se establece esa sabiduría popular que dice que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es en esos momentos donde uno comienza a valorar ciertos elementos, entre ellos lo que son derechos fundamentales, que no nacieron con la humanidad, sino que son conquistas que de manera histórica se fueron consiguiendo. Y créeme que el derecho a la libre expresión de las ideas y del pensamiento se consiguió a sangre y fuego. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia de las civilizaciones no siempre existió ese derecho humano a usted poder expresar lo que quisiera. Déjame decirte una cosa. En el siglo XVII, por ejemplo, en el libro de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, se narra la ocasión en que un hombre fue brutalmente torturado, simple y sencillamente, por no quitarse el sombrero en una procesión religiosa. Entonces, ¿a qué voy? Te reitero, tal vez el ejemplo no tenga que ver directamente con una expresión del pensamiento, pero sí con cuestiones tan básicas como eso. Imagínate que esa persona hubiese dicho algo descompuesto respecto al rey. La suerte hubiese sido muchísimo peor. Entonces, históricamente se fue consiguiendo el entendimiento de que tan valioso es mantener la vida como una vida de manera adecuada en sentido de lo que es el honor y la consideración. Y mucho de ese honor y consideración va aparejado a lo que tú piensas y a esa libertad de expresar. Entonces, claro que es un derecho constitucional de primer orden, el derecho a la libre expresión,
Y las personas deben entender que cuando usted puede ejercerlo y normalmente se ejerce de manera cotidiana y la gente hace uso de ese derecho constitucional sin darse cuenta de que es un verdadero valor. Ahora, en esos regímenes totalitarios que tú has mencionado, no solamente de América, sino de Oriente Medio, hay países todavía de Europa del Este que tienen regímenes de mucha fuerza, pues créanlo que esto de este programa de televisión, por ejemplo, donde podemos expresar nuestras ideas con respeto y con consideración, pero lo que nosotros pensamos y ya no es tan normal. En esos países, por ejemplo, hay censura previa y eso es un punto muy importante y muy enrarecedor del espíritu, que tú tengas, por ejemplo, un protocolo a seguir de que no se puedan hacer tales y cuales cosas que son sumamente básicas, simples y sencillas, que no deberían tener ese tipo de reglamentos. Que no parecerían, ¿verdad? En nuestro país, que vivimos inmersos, nos parecería mentira que no se pudieran decir algunas cosas. Que no se pudieran decir algunas Entonces, cosas. Entonces, le pregunto, y es muy importante esto que quiero decir, que nadie se llame equívoco. Por ejemplo, en Inglaterra, en algunas comunidades de Inglaterra, están llevando presos a personas por expresiones de carácter religioso. Por ejemplo, con el tema de los abortos, que no me quiero meter ahí, pero es una expresión del pensamiento, el de tú estar a favor o en contra. Por ejemplo, yo estoy en contra, pero esa es mi idea. Yo puedo expresarla libremente. No me puede pasar nada por ello. Pero para que ustedes lo sepan, que un país tan adelantado como Inglaterra, hay problemas con bueno, en Inglaterra hace unas semanas apresaron a un grupo por expresar simplemente en una huelga sus opiniones. No sé si a esas que te refieres, Manuel. Más aún. Sí. Se subió a las redes el evento de una persona, una señora que fue arrestada por orar frente a una clínica de aborto. Wow. Simplemente por eso. Y es una oración en silencio y fue arrestada por eso. O sea, fíjense que el mundo está muy complicado. Y esto se hace en pro a la libertad de expresión, que eso también hay que tener mucho cuidado. Porque en este caso, la restricción a la libertad de expresión. Entonces, hay un punto muy importante que... 2 minutos, Manuel Ramón, se nos acaba el tiempo. ¿Perdón? Que se nos acaba el tiempo, tienes 2 minutos. Ok, lo resumo. Que tiene que ver con la persecución y restricción, pero también que no se confunda la libertad de expresión con el libertinaje. Tampoco usted puede estar diciendo todo lo que a usted le venga a la cabeza. O sea, usted también tiene que ejercer ese derecho con un deber de decoro y de respetar el honor y la consideración de los demás. No porque usted tenga un derecho constitucional, y cuando hago esa pausa y le doy todo ese carácter, es la importancia que tiene. No quiere decir que usted pueda decir todo lo que usted le dé la gana. Usted lo puede hacer siempre y cuando no falte al honor y a la consideración de las otras personas. Porque entonces esa libertad de expresión de las ideas y del pensamiento se convierte nada más que en un libertinaje y en algo de mal gusto y de mal uso, que conlleva entonces incurrir en los delitos de difamación o de injuria, dependiendo del carácter ofensivo de las expresiones que usted tiene, que sean ofensivas, ahí usted está injuriando, o de la inventiva que usted tenga sobre la historia o sobre el proceder de una persona, que en el caso de que sea mentira, entonces es una difamación. Usted no puede ni injuriar a nadie, ni difamar a nadie. Usted no puede estarlo ofendiendo, ni inventándole
historias que no son reales. Muy O sea bien, que Manuel